Esta mañana me da mucho gusto saludar a Francisco Abundis, director de Parametría, la nacionalización de litio. Paco, ¿cómo estás? Un gusto verte y saludarte. Buenos días. Igualmente, ¿cómo estás, Lupita? Muy buen Bien, día. Gracias. Pues es un tema que me parece que es nuevo en la discusión pública. Tiene que ver en general con cómo se regula este nuevo material que hay quien lo llama el petróleo del futuro. Me parece que este tema se parece mucho a la discusión sobre energéticos, sobre reforma eléctrica, y el dilema es muy claro y tiene que ver con esta regulación, si tiene que ser el Estado quien digamos, explote estos recursos o los controle o los distribuya, o si se deben dar concesiones al privado. En grandes términos, eso podríamos resumir así la discusión. Y bueno, nos dimos a la tarea de revisar el tema y nos parece que entra dentro de la parte nuevamente de recursos del Estado en general. Sí. Primero preguntamos, como verás en la primera diapositiva, ¿usted sabía que en México hay abundancia de litio, un mineral que se utiliza en la fabricación de baterías para autos, celulares, computadoras, y que se dice que es el petróleo del futuro? Si ves, en octubre del 21 ya 42% de la gente sabía de esta discusión, y en abril del 22, en nuestra medición más reciente, pues ya sube marginalmente 44%. Me parece que para ser un tema tan especializado o incluso sofisticado son niveles de conocimiento relativamente altos. Luego preguntamos, en su opinión, ¿quién debería explotar el litio en términos generales? ¿El gobierno, las empresas privadas o ambos? Esta me parece interesante porque si bien el gobierno es, digamos, entre nuestros entrevistados mayores de 18 años, ¿no?, a nivel nacional, si bien el gobierno es el que se ve como quien debe explotar este recurso, este material, un importante porcentaje de los entrevistados, 42% en octubre del 21 y 44% en abril de este año, consideraron que ambos. Es prácticamente, pues es muy bajo el porcentaje de quien cree que deben ser solamente las empresas privadas, 4 y 3% respectivamente para cada medición, y nuevamente el gobierno es el que se le ve como el actor más importante, más relevante para esta tarea, ¿no? Es 47 y 48%, prácticamente no varía, que ese es otro tema, me parece interesante. No ha cambiado mucho la opinión pública en este periodo de tiempo, entre octubre del 21 y abril de este año. Ya concretamente sobre la propuesta del presidente y sobre cómo la votó el Congreso, preguntamos sobre los niveles de conocimiento, primero de la iniciativa del presidente en octubre del 21. Usted está enterado de la propuesta del presidente López Obrador de considerar al litio como mineral estratégico para que sea propiedad de la nación. Está enterado 47%. Y luego preguntamos sobre si se enteró que el Congreso aprobó la propuesta del presidente, esta que preguntamos en octubre, sí, para considerar al litio como mineral estratégico y que sea propiedad de la nación. Baja el porcentaje ligeramente, 40%, pero nuevamente creo que es alto para un tema tan especializado dentro de la opinión pública. Estas son las que me parecen más claras. Las siguientes dos que te voy a describir. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el litio se considere propiedad de la nación y que sea el Estado quien se encargue de su explotación, extracción, comercialización, distribución y almacenamiento? Queda claro que aquí el nivel de acuerdo es muy alto. Se parece mucho cuando preguntamos por energéticos o por cualquier otro recurso que se considere propiedad de la nación. Pues aquí, si ves, el nivel de consenso es muy amplio. Octubre del 21, 72%, y abril del 22, 75%, que estuvieron de acuerdo.
Y finalmente, son preguntas muy similares, pero tienen implicaciones ligeramente distintas. Finalmente, aquí hicimos una comparación entre las dos posibilidades, que el Estado mexicano sea el que explota, extraiga, comercialice, distribuya y almacene este material, y aquí lo comparamos como lo hace con el petróleo, como se hace con el petróleo a través de Pemex. Creo que es el modelo más similar, por eso lo preguntamos así, y por eso también te digo que tiene que ver mucho, o se parece mucho a la posición en la opinión pública que hay con el tema energético. Esa era una opción, y la otra, si es mejor que el gobierno otorgue concesiones a empresas privadas y que reciba parte de las utilidades. Como ves aquí, la posición también es bastante clara, 65 y 59% en octubre del 21 y abril del 22, y finalmente la que se concesione solamente 28-27%. Te diría que no me sorprenden mucho las respuestas. Me parece que con la información que tiene el público, que para un tema tan especializado no creo que pueda ser tanta. Entonces, su punto de referencia es la discusión que tenga que ver con energéticos. Incluso nosotros la sugerimos en esta pregunta, pero si lo ves a lo largo de todos los reactivos, creo que la intuición pública que hay es que como otros materiales, como otros minerales, lo mejor es que los regule, que los explote el Estado mexicano, y que no esté en un esquema de concesiones, Lupita. Fue una discusión este asunto de la reforma eléctrica que se llevó al extremo, Paco, porque vimos definitivamente el no de la oposición a la propuesta presidencial, pero él ya tenía sus modificaciones a la ley minera bajo la manga, incluso las vino anunciando antes siquiera de que se diera este análisis en el Congreso, y la opinión pública tuvo la oportunidad de permearse, porque hubo también estas reuniones previas, este parlamento abierto para discutir la iniciativa. Entonces el tema estaba sobre la mesa, pero más se enfocaba al tema de la reforma eléctrica y la propuesta del presidente. El asunto del litio como que estaba por ahí flotando en el aire. Sin embargo, pues el resultado está ahí, aunque hay el llamado de otros, sobre todo inversionistas y analistas del sector energético, a actuar con mucha cautela en este sentido, porque si bien las reservas de México son importantes, no se sabe en qué momento se pueda dar una explotación como la tiene programada el gobierno, ¿no? Entonces, parece que la gente está informada, está enterada del asunto, pero pues también siempre hay otra cara de la moneda de la que hay que estar pues muy atentos, ¿no? Claro, pero como lo mencionas, yo creo que parte de esta discusión o de estas opiniones están permeadas por otras discusiones que tienen que ver con energéticos, ¿no? Como bien señalas, durante mucho tiempo de la discusión que más nos enteramos fue el de la reforma eléctrica, y esta discusión creo que se enmarca en esa misma línea, o parece que los códigos son muy similares, o nuevamente cualquier recurso natural que en principio se considere que es un recurso estratégico y que pertenece al Estado. Muy bien, pues seguiremos muy de cerca el análisis del tema. Gracias, Paco, te mandamos un abrazo, buenos días. Un abrazo, muy buen día, un gusto estar contigo. Gracias, Lupita. Igualmente, nos vemos la próxima.